¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues aquí estamos. Vamos a subir San Tirso en Candamo, concejo de Candamo, saliendo de San Román. Giramos a la izquierda y aquí vemos el desvío. San Tirso, 1 kilómetro al pueblo. La subida tiene 3 y pico, ahora lo veremos con exactitud. Y aquí giramos a la derecha y ya por ahí para arriba es la subida a San Tirso, que va a dar a Cornellana. Subida muy chula, así que vamos a ello. Bueno, exactamente 3,5 más o menos es lo que tiene esta subida de San Tirso. Bonita subida, que al coronar luego a la derecha vas para Cornellana o a la izquierda puedes subir al alto de la Cabruñana. Y nosotros hoy vamos a la derecha hacia Cornellana. Bueno, pues después de la semana pasada que nos metimos la primera ruta del año de más de 100 kilómetros con 113, hoy hacemos la segunda. Martes 17 de febrero vamos a hacer 100 kilómetros clavados, más o menos. Y estoy mirando estadísticas desde el 14 de octubre que no hacía una ruta de 100 kilómetros. Estas son las 2 primeras que hago en 4 meses. Tremendo. Eso hay que cambiarlo este año, pero vamos, sí o sí. Así que vamos a darle caña, porque eso tiene que cambiar. Aunque estamos teniendo un invierno chungo, sobre todo de viento, todos los días con viento, todos. Hoy se levantó el día con lluvia hasta las 8 o las 9 de la mañana, pero luego daba bueno todo el día. O sea, casi diría que es de los mejores días, no sé, casi del año, en lo poco que llevamos de año, de 2026. Porque está empezando a salir el sol, era lo que daba. Dan 17 para hoy de máxima, así que gran día. Vamos a disfrutarlo un poco. Bueno, curiosamente, este pueblo abajo había unas casucas, supuestamente es el pueblo de San Tirso de abajo, pero al acabar el pueblo, aquí San Tirso se acaba, pues tenemos aquí el colegio, un centro social y no sé si alguna vivienda más. Es un poco curioso que esté después del pueblo, pero bueno, supongo que estará dentro de San Tirso también. Queda poquito más de 1 kilómetro para coronar. Bueno, mientras estamos aquí nosotros, se está corriendo el UAE Tour. Una flipada, porque por fin tenemos algo en condiciones ya, que ya hay ganas de una buena carrerita por etapas. Son 7 días de carrera. Ayer ya se compitió la primera con un Isaac del Toro brutal. Metió un hachazo ahí al final impresionante. Hoy tenemos contrarreloj de, creo que eran 17, 13, 17, creo que eran 17 kilómetros. Bastante llana. Y en la que Renko Benepul parte como el gran favorito. Vamos a ver lo que pierde en teoría. Isaac del Toro son los 2 grandes favoritos, aunque sin descartar a Tiberi, por ejemplo, y Félix Gal, uno más hay por ahí. Pero bueno, el español Markel Beroki
ganas de ver lo que puedo hacer aquí. Una semana durilla, sobre todo con 2 etapas muy duras, la del miércoles, o sea, la de mañana, y la del sábado. Mañana es casi la puedes llamar monopuerto, pero descomunal. Vaya final, tremendo final. Un solo puerto, no tengo las estadísticas, pero lo miré ayer, y tremendo, durísimo. Y tengo muchas ganas de ver a Renko ahí, porque hasta ahora no ha tenido rival. Ha tenido a Almeida solo, pero con un Almeida descafeinado. Así que yo creo que el primer rival fuerte es Isaac del Toro, y sobre todo porque para mí en el ciclismo ahora mismo actual hay un tío por encima de todos, lo sabemos todos, que es Tadej, y detrás de Tadej está Jonas Vingegaard, alejado, pero está Jonas. Y que lo está haciendo muy bien Renko al inicio, sí, para mí es un fuera de serie, es un tío espectacular, pero está lejos de estos 2 chicos, o sea, bastante lejos para mí, que este año igual mejoró algo, no lo sé, supuestamente a lo mejor también los otros 2 mejoraron, así que tampoco es muy fiable eso. Y este inicio, lo he dicho, es que de momento no se ha enfrentado a nadie. Quiero verlo esta semana contra Isaac del Toro, porque es una de las promesas que vienen pisando muy fuerte, así que vamos a ver lo que pasa. Y hoy es una prueba, a ver, hoy no va a sorprender que gane Renko, porque Renko en contrarreloj es un auténtico monstruo, así que donde se va a ver mañana es una prueba muy fuerte para él, si está al nivel de Isaac del Toro o no. Bueno, pues con esta pequeñita charla, casi 300 metros para coronar el Alto de San Tirso. Vamos a ver si vamos subiendo poco a poco la intensidad. Según van pasando las semanas, vamos metiendo más caña, que ya tengo ganas de hacer algún puertuco. Tirando estadísticas, 2025 fue mi peor año totalmente, con solo 3 puertos. Impresionante. Subí la Farrapona con mi bici anterior, con la Willier, y subí Collada de Arnicio el mismo día, Tarna y las Señales con la Ridley. Y luego el día de la Vuelta a España, otra vez la Farrapona, ahora esa vez por el lado contrario, por el largo. Y nada más, puertos, nada más, solo eso. Impresionante, vamos. Así que este año obviamente es muy fácil de superar. Solo fueron 4 puertos, 2 veces Farrapona, Tarna y la Collada de Arnicio. Así que comenzamos este año, ya estamos en febrero, pero con un nivel bastante curioso.
como me dé la vena, la semana que viene nos lanzamos a alguno por ahí. Ya estamos haciendo algún alto. Hoy estoy haciendo San Tirso. La semana pasada hice la Campa San Juan, que es bastante durilla. Y nada, si el tiempo nos deja, esta semana hacemos otra subida. Bueno, Coronado San